Bien, supongamos que nuestro disco de origen, el que está arriba, supongamos que es un disco de 1 terabyte, disco de un terabyte, marca Samsung, supongamos, marca Samsung. Y el de abajo es un disco de 500 Western Digital. Entonces, ¿qué nos vamos a fijar acá en el menú de boteo? Nos vamos a fijar justamente de que el primer disco, supongamos que este es mi disco, el Samsung, el de 1 tera, donde está el disco de origen sería. Este es 1 terabyte, un Samsung, un Samsung. Y el de arriba supongamos que es el otro de 500 GB de 1 tera. Entonces yo no quiero que inicie de este, ni tampoco del pendrive. Entonces voy a bajar a la opción del medio y voy a seleccionar mi disco de 1 terabyte Samsung para que el sistema operativo inicie ese disco. Porque acuérdense que yo tengo que iniciar el sistema operativo que se encuentra en mi disco de origen, que es este de acá arriba, porque ese es el que tiene todo el sistema operativo, todos los programas, y ya tiene también, o ya deberíamos haber instalado el programa Macrium Reflex, que sirve para la clonación de discos. Una vez que inicia entonces el sistema, acá tengo un videito, fíjense, le voy a mostrar ese otro caso. Fíjense, el disco de origen está arriba. Ese es el disco destino, que es el de la computadora al cual le queremos pasar la información. Fíjense el cable SATA de donde viene. El cable SATA acá del disco se conecta en el segundo SATA del costado, y el rojo, que es el disco de origen, en el primer SATA habilitado ahí. Ese SATA, fíjense que esta placa tiene 4 SATA. 1, 2, acá tiene el otro, el tercero, y este es el siguiente. Entonces, estos dos últimos creo que son SATA 3 y 4, pero de igual manera, como les digo, si no conectamos en el primer SATA habilitado, que sería SATA 0, accedemos al menú de boteo y aseguramos de que inicie del SATA 3, como en este caso. Ahí se puede ver bien la conexión, están los dos discos conectados, cada uno con su SATA correspondiente, SATA 3, SATA 4. Muy bien, entonces ahí ya queda para acceder al menú de boteo. Una vez que ya inició el sistema, vamos a ir acá, supongamos que este es el sistema que está recién instalado, que tiene todos los programas. Vamos a buscar el Macrium Reflex acá en el buscador y va a aparecer justamente ahí. Abrimos Macrium Reflex, abrimos. Este es el Macrium Reflex 7. Actualmente también se encuentra el 8. La verdad desconozco si hay un 9, pero debe haber ya. Y acá nos aparece, fíjense, la interfaz de nuestro Macrium Reflex. En este caso tengo dos discos conectados. A ver, fíjense, a ver. Voy a volver a cerrar porque no me está detectando el otro que quiero clonar. Voy a desenchufar acá mi disco que estoy conectando por USB. Es un disco externo para explicarle bien el proceso de clonación. Abro nuevamente el Macrium Reflex y a ver si me reconoce. Ahí está. Fíjense que acá están mis tres discos. Los dos primeros, el de arriba es un disco de 1 terabyte, que es un disco rígido de mi notebook. El de abajo es mi disco de estado sólido M.2 de 220 GB. Y el último es el conectado por USB, que es, acá dice exactamente, disco externo HDD de 500 GB. ¿Qué quiere decir eso? Yo acá, en mi disco sólido del medio, este de 223 GB, ahí está mi sistema operativo. Y yo ese sistema operativo lo quiero pasar acá, al disco externo, porque esto es un claro ejemplo también que se puede hacer clonación para netbook portátiles también. Es exactamente lo mismo, sacamos el disco de la portátil
conectamos a una computadora por un cable SATA, a un adaptador SATA USB y podemos realizar tranquilamente la clonación. Entonces, yo quiero pasar acá el sistema que tengo en mi computadora al disco externo que le saqué a esa portátil, supongamos. ¿Qué tengo que hacer? Selecciono el disco de origen, en este caso mi disco del medio, selecciono ahí con el mouse y voy a seleccionar esta opción que dice clonar este disco. Esa es la opción para clonar. Selecciono y ahí aparece otra ventanita, fíjense, que aparece el disco que acabé de seleccionar, mi disco de estado sólido, donde está el sistema de 223 GB, donde tengo el sistema operativo, y debajo tengo que seleccionar otro disco diferente al cual sería el disco destino. Este lo vamos a llamar entonces disco de destino, que sería en este caso de mi 500 GB. Selecciono esa opción, seleccionar un disco a clonar, y acá me aparecen, como aparte del disco de estado sólido que ya seleccioné anteriormente, me aparecen, tengo disponible dos discos para pasar la información ahí. Por eso me aparecen dos discos, pero si ustedes solamente tienen uno, le va a aparecer un solo disco habilitado. Entonces, ¿a cuál yo quiero pasar? Quiero pasar a este disco de 500 GB que es el externo. Selecciono ese disco, selecciono mi disco de 500 y ahí está. Ahí se puede ver claramente que de este disco voy a pasar toda la información o las particiones necesarias a este otro. ¿Qué me interesa a mí? Supongamos que ese disco que yo le saqué a la compu no tiene nada importante, entonces voy a borrar los datos que tiene. Voy a borrar. Supongamos que el cliente tiene datos importantes. Fíjense que este disco de abajo, esto entero así es un disco con dos particiones. La primera partición y la segunda partición, que es esta. Supongamos que este disco tiene acá, en esta partición que dice sistema, tiene el sistema operativo que es viejo, que ya no anda más, se jodió los archivos, sistema de archivo, tiene archivo basura, bueno. Entonces yo a este disco lo voy a eliminar, a esta partición, pero a esta otra partición donde el cliente tiene datos importantes, voy a dejar ahí, no lo voy a tocar, no voy a eliminar. Entonces algo parecido va a ser así. Voy a eliminar esta partición de acá abajo y en esa partición, si es que el tamaño me alcanza del sistema operativo, lo voy a pasar. Fíjense, me quedó muy poco gigabyte de 80 GB y fíjense cuánto tiene mi sistema acá. Tiene 141 GB. Entonces no me alcanza, no puedo pasar esta partición acá abajo por cuestiones de tamaño de almacenamiento. Pero era para ponerle un ejemplo nada más. Es para justamente a la hora de hacer la clonación cuidar las cosas importantes que tiene la partición. Vamos a ver si puedo volver un paso atrás. Bueno, voy a cerrar nomás este. Hago de nuevo, selecciono acá mi disco donde tengo la partición, clonar este disco, busco mi disco de 500, ahí está. Volvemos atrás. Supongamos entonces que el disco de mi cliente que le saqué a la notebook no tiene nada importante. Entonces no tengo nada que preocuparme y puedo borrar estas dos particiones del disco. Voy a seleccionar estas opciones que dice acá, eliminar partición existente, selecciono una partición y pongo borrar. Fíjense que queda en espacio en gris ahí, espacio sin asignar, vacío. Selecciono la siguiente y también pongo eliminar. Se me borraron todas las particiones y quedó solamente espacio sin asignar, sin volumen de mi disco, con todo el espacio de gigabyte disponible de casi 500 gigabytes. Entonces ahora sí estoy en condiciones de pasar las particiones del sistema operativo o todo mi sistema justamente al otro disco. ¿Cuáles son las particiones que me interesan a mí? Me interesan justamente todas las particiones que tienen un icono de Windows, salvo esta que dice acá. La verdad que desconozco por qué aparece un icono de Windows ahí, porque esta partición de 400 megabytes. Todas las particiones que tienen icono de Windows son justamente las particiones del sistema operativo. Entonces, yo solamente no puedo mandar esta partición C al otro disco
porque las demás particiones que tienen icono de Windows también forman parte de ese sistema o de todo el sistema operativo. Entonces, todas las particiones que a ustedes les figura como con icono de Windows, le van a mandar al otro disco. Entonces, arrastramos esas particiones, arrastro esta es la primera, la siguiente, la otra y por último esta de casi 500 megabytes. Y ahí ya tengo todas mis particiones que tendrían el sistema funcional. Y fíjense que me sobró acá, esto es lo que les decía, me sobran espacios sin asignar de 242 y piquito de gigabyte, que una vez que ya hace la clonación e inicia el sistema de la otra computadora, puedo aplicarle un nuevo volumen para los datos del cliente, por ejemplo. A este le voy a crear después un nuevo volumen que sería la partición D para los datos del cliente. Ahí. Entonces ahí ya va a quedar por separado la partición del sistema operativo y los datos del cliente. Una vez que tengo entonces ya las particiones del sistema, envío. Pongo siguiente, selecciono siguiente, selecciono finish. Acá me dice que va a crear una copia, un backup, una copia de seguridad por las dudas, llamada mi clonación, ok. Y acá les aparece una advertencia de que va a sobreescribir, va a eliminar y formatear los datos que tiene justamente el disco. Tenemos que aceptar acá la advertencia y poner continuar. Una vez que selecciona continuar ya comienza el proceso y si todo sale bien, ya dentro de 10-15 minutos como máximo termina el proceso de clonación y ya le va a aparecer ahí el cartelito de que se creó correctamente. Yo acá voy a seleccionar cancelar nomás porque tengo cosas importantes en el disco, entonces no quiero que me borre y elimine nada. Acá hay una cosa que aclarar. El Macrium Reflex, que es este programita que estaba usando recién, como pudieron observar, es un software, es un programa que, si pueden ver acá la interfaz, yo minimizo y está, ¿qué cosa? Está mi sistema operativo. Es decir, que este programa se ejecuta desde adentro del sistema operativo, con sistema operativo en ejecución. Hay placas, hay componentes, hay sistema que a la hora de hacer la clonación, desde que está cargando la barrita ahí de clonación, te va a tirar un error y va a volver todo el proceso para atrás y no se va a realizar la clonación. ¿Qué hay que hacer en ese caso? ¿Por qué aparece, por qué emite ese mensaje o por qué sucede ese problema? Porque a la hora de copiar un archivo de un disco al otro, hacer ese proceso de copia, el sistema operativo muchas veces está ocupando ese archivo, esa información. Entonces el sistema operativo te bloquea y te dice, este archivo no me podés copiar porque está en ejecución. Entonces eso suele suceder. El sistema operativo te bloquea el proceso de clonación y no te deja continuar. ¿Qué hay que hacer? Hay que utilizar otro programa que se ejecuta desde afuera del sistema. Como hacer, por ejemplo, el Clonezilia. Acá tengo una imagen que pueden observar. Este es el menú de interfaz del Clonezilia. Como pueden ver, es un sistema booteable. Se instala en un pendrive y se bootea con su propio sistema. Es decir, no hay riesgo de que el sistema operativo te bloquee o no te permite hacer la copia de un archivo porque el sistema operativo no está en ejecución. Tiene su propio Clonezilia, como también hay otros programas, tiene su propio sistema de booteo por fuera del sistema. Entonces, de esa manera podemos solucionar ese problema o ese inconveniente que está sucediendo a la hora de hacer el proceso de clonación. Supongamos que este es el sistema de la computadora vieja que queríamos formatear porque, fíjense, tiene un sistema ya, supongamos, muy sobrecargado, con archivo basura, con programa obsoleto. Entonces, las dos computadoras tienen que quedar exactamente de la misma forma. Es decir, esta es la PC1 que hicimos sistema operativo y que a esto le clonamos a la PC2, pasamos a la PC2, al disco 2. Y esa PC2 tiene que quedar exactamente con el mismo sistema, con los mismos programas, con la misma información que está en el escritorio, porque justamente hicimos una copia exacta del sistema operativo.